La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Tras los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está. La Juventud Comunista no estamos a la defensiva, ni estamos aquí para negociar derrotas. Estamos a la ofensiva, en la conquista de los derechos de la clase trabajadora, en la conquista de la Tercera República, en la conquista del socialismo, en la conquista de esa vida mejor. ¡Despertar! Explotado por los patronos, asesinado por los fascistas. ¡Despertar! Existe una alternativa. Los comunistas tenemos una alternativa a este fracaso neoliberal que nos están vendiendo. Y sin duda vamos a luchar por ella. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos. Sepan que se van a enfrentar con hombres. Ponte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Chi cammina sopra i corpi. Bienvenidos a Iskra Radio, programa 76. Hoy hablamos sobre el auge del fascismo en Europa. Para ello tendremos en la mesa a Roberto, militante de colectivos antifascistas y de Pullarón de Cuchas, a Pablo Nogueras, de la Asamblea San José 15M, y Miguel Alonso, estudiante de doctorado haciendo una tesis sobre fascismo y guerra civil. Además, escucharemos una entrevista a Enrique Santiago en la que nos cuenta la agresión fascista que sufrieron en el cierre de campaña de Izquierda Unida Canaria. Y hablaremos con Iván Moreno sobre la fiesta del Partido Comunista que se celebrará el sábado que viene. Empieza ya Iskra Radio. Solo puedo decir una cosa: jamás he hecho daño a nadie. Jamás he hecho daño a nadie. Eso es lo que dicen todos los patronos. Y son tan hipócritas que casi les creemos. Jamás le he hecho daño a nadie. Por eso habéis sacado de las cárceles a los delincuentes y habéis encerrado a los comunistas, ¿eh? Así es, compañeros. Los fascistas no son como los hongos, que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. Y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres. ¡Fuerte al cañón! Recordamos que podéis seguirnos en Facebook y Twitter, como Iskra Radio. Mañana subiremos el programa a iVoox y a nuestra web iskraradio.tk. Nos podéis escuchar online, tanto en la web de Radio Mai como en TuneIn. Recordamos también el número de teléfono por si queréis intervenir. 976 52 56 45. Y el hashtag de hoy, que es Iskra Radio Fascismo Europeo.
En Francia, el Frente Nacional gana las elecciones europeas con un 25%. En Reino Unido, la UKIP vence con un 22%. Un 20% sacan los fascistas en Austria. Y parecido es el resultado en otros países como Hungría o Finlandia. El fascismo avanza en Europa y los resultados de las elecciones de ayer fueron una prueba de ello. Mientras, en España, los ataques fascistas no dejan de aumentar. Esta semana pasada veíamos como la sede de Izquierda Unida amanecía con los cristales rotos y manchados de pintura. En Canarias, el cierre de campaña de IU fue víctima de un ataque en el que dos fascistas armados con martillo y cuchillo intentaron reventar el acto que terminó con un dedo roto de Enrique Santiago. El fascismo lleva tiempo mostrándose en nuestros televisores como una opción respetable. Vemos a Le Pen en La Sexta y cómo los informativos llaman demócratas a los nazis ucranianos, llegados al poder por un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos y Europa. Hoy, en Iskra Radio, hablamos del auge del fascismo. Bueno, pues vamos ya con nuestra mesa de hoy. Tenemos aquí a Miguel, a Roberto y a Pablo. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, la primera pregunta es si es cierta esta afirmación que estamos haciendo de que hay un auge del fascismo en Europa. Bueno, yo diría, a tenor de los resultados electorales que ha tenido la extrema derecha en diversos países europeos, que sí, y además creo que no es el único elemento en el que hay que fijarse. Y no solo además en el ámbito de la Unión Europea, sino hablando de Europa como geográficamente, el caso de Ucrania yo creo que es paradigmático. Ahí hay un salto cualitativo en cuanto a la actividad de los fascistas, a la permisividad que se les da, ya los medios de que se les dota para que hagan y deshagan. Y analizaría, por lo menos en nuestro terreno, supongo que lo contaremos en más detalle, el aumento, yo creo que significativo, de militancia que están teniendo en los últimos tiempos. Roberto. Yo, por no utilizar un monosílabo, que sería el sí, simplemente basta como dato que no hace falta, o sea, ya no solo que hemos venido nosotros tres a comentar esto, sino que hoy mismo el fracasado de Rubalcaba, al ardor de la tarde, una de las valoraciones que ha hecho ha sido que la extrema derecha ha aumentado en Europa. Por tanto, cuando ya los propios que están ahí dentro empiezan a reconocer de una vez por todas que el auge del fascismo es real y que es en Europa, y que con los resultados de ayer se constata, está clarísimo que hay un auge del fascismo. Sí, yo pienso igualmente que la extrema derecha puede ser una de las grandes vencedoras de estas elecciones europeas, junto con el euroescepticismo, que es algo realmente paradójico. Sobre todo, por ejemplo, si atendemos a datos como uno de los más significativos, que creo yo, es el de Alemania, que un partido que es heredero de los grupos filonazis ha conseguido un eurodiputado en un país como Alemania, en el que la memoria del nacionalsocialismo, del holocausto y de todo lo que ello supuso está tan presente. Pero yo creo que hay una cosa que ha comentado Roberto y que me ha hecho saltar la idea, el matiz. A la hora de utilizar el término fascismo o no es ni mucho menos por quitarle importancia ni nada, sino por precisar términos a la hora de analizar. Yo pienso que si intentamos si utilizamos el término fascismo para definir demasiadas cosas que puede que no sean definibles dentro de ese término, caemos en la posibilidad de que el término pierda sentido. Entonces, si todo es fascismo, nada es fascismo. Entonces, yo creo que en principio hay algunos partidos de estos de los que trataremos, o de los grupos que trataremos hoy, que sí que pueden ser calificados dentro de este ámbito, pero otros, por ejemplo, me parece que no presentan un desafío o una tercera vía, como se ha venido a calificar el proyecto fascista, como para calificarnos como tal. Por ejemplo, creo que el Frente Nacional francés, por citar un ejemplo, no es un partido fascista como tal, sino que podemos calificarlo dentro de la extrema derecha o dentro de esos grupos que no realmente presentan un desafío tal al sistema de crear una tercera vía. Porque ¿cuál sería la diferencia? ¿Qué características harían que un partido lo podamos calificar como fascista? Yo pienso que lo primero que hay que atender es al contexto. Es decir, el fascismo se puede definir como tal dentro de un contexto del periodo de entreguerras, de lo que supone para muchos sectores de las clases medias y ciertos sectores de las clases populares la amenaza o la percepción de una amenaza revolucionaria bolchevique, y ante eso se reacciona, pero no se reacciona únicamente como forma de mantener lo que hay, sino con un proyecto propio, un proyecto nuevo, una tercera vía. En este sentido, lo que ahora incluso ciertos grupos y movimientos fascistas, para camuflarse, denominan tercerposicionismo.
fin, una tercera vía. Entonces, yo pienso que el contexto es importante y luego, sobre todo, el hecho de plantear un proyecto realmente alternativo al sistema que hay actualmente. Y yo creo que eso algunos de los grupos que han triunfado en estas elecciones no lo plantean, es decir, llevan un discurso anti-inmigración, patriota, pero realmente, patriota en el sentido que ellos lo entienden, pero no realmente presentan un proyecto claramente contrario al sistema y para salirse del sistema. Pablo. Yo discrepo ligeramente de lo que comenta el compañero. Yo creo que el fascismo nunca plantea, aunque supongo que algunos se lo creerán, realmente una alternativa o una tercera vía entre el capitalismo y el socialismo o la vía revolucionaria. Yo creo que son la vía del capitalismo para mantener, no solo para mantener a raya la alternativa revolucionaria, sino de hecho posiblemente para aplicar en algunos casos una política de tierra quemada. Y además creo que en el caso particularmente de los que se autodenominan nacional revolucionarios, como es el caso del MSR y demás, creo que también hay que tener en cuenta que igual que nosotros evolucionamos y que ni nuestra estética ni nuestro discurso, aunque los principios sean los mismos y la teoría sea la misma, las formas evolucionan, y yo creo que en el caso del fascismo también lo han hecho, y como herramienta que sigue siéndole útil al capitalismo. Si no hubiera habido este aumento en estas últimas europeas, creo que ellos también evolucionan y tratan de volverse útiles en situaciones en las que antes no lo era. Es cierto que el fascismo al estilo de Mussolini o al estilo de la Alemania nazi no se va a repetir tal cual. Es un periodo que tiene unas características históricas muy concretas que ahora no se dan, pero que lo que subyace, los principios que subyacían tras lo que luego tomó forma en la Alemania nazi, siguen presentes, y el riesgo yo creo que sigue existiendo. Pero vamos, al final tampoco me voy a meter con las definiciones además del compañero aquí que es experto en ese tema. Sí que me ha gustado el matiz porque es cierto, a veces hay que hacer matices sobre a qué le decimos fascismo y a qué le decimos nazismo, a qué le decimos otra serie de ideologías. Lo que sí yo creo que estaremos de acuerdo todos los que estamos en la mesa es si hablamos de extrema derecha, de ultraderecha, que luego puede tener ciertos matices, como la utilización electoral más bien orientada a captar el voto del populismo, el tema de inmigración, etcétera, pero que luego ya veremos en qué revierte cuando adquieren el poder. Pero yo creo que sí que coincidiremos en el auge de la extrema derecha o la ultraderecha, que luego se traduce en estas políticas xenófobas, racistas, en unos partidos más acentuadas y en otros más acentuadas las identitarias, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que sí que estamos de acuerdo en que hay un auge de la extrema derecha. Sí, luego entrar en matices. Sí, yo realmente estoy de acuerdo con lo que habéis comentado, y por supuesto el auge de la extrema derecha es claro, y yo el tema de la definición iba más que nada por el hecho de como has comentado, de no estirar tanto lo que es el concepto de fascismo, que realmente al final no llega a significar nada y pierda lo que es el contenido teórico, el contenido que pueda tener de significado, pero obviamente los principios que subyacen, aunque en otro contexto, sí que son los mismos, es decir, la identificación de un enemigo tercero hacia el que canalizar todo el descontento en una situación de crisis, de ruptura y tal. En eso sí que plenamente de acuerdo con lo que ha dicho el compañero. Tengo aquí algunos de los resultados de las elecciones de ayer de la ultraderecha. Leo que fue un 10% en Grecia, un 13% en Finlandia, 25% en Francia, 22% en Reino Unido, 20% en Austria y 15% en Hungría. Son algunos de los ejemplos, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué formaciones de ultraderecha o fascistas encontramos en Europa? Bueno, pues a ver, hay un listado amplio, y además hay un listado amplio porque dentro de lo que se denomina, nosotros estamos hablando de fascismo, pero bueno, la ultraderecha, dentro de lo que se denomina los partidos de ultraderecha europea, hay un montón, y en este mismo estado tenemos 5 o 6 candidaturas en estas elecciones, y en algunos de los estados miembros hay varios, pero quizá has citado, por ejemplo, la sorpresa la sorpresa, dice en la tele la sorpresa de un escaño para el NPD, el Partido Nacional Demócrata de Alemania. Hay una cosa también que enlaza un poco con el discurso que llevan a veces el populista para llevarse esos votos, que es las propias denominaciones de los partidos, como es el caso de en Austria el Partido de la Libertad. Nosotros lo conocemos como FPO, que no se sabe qué es, pero traducido es el Partido de la Libertad, que al igual también es el Frente Nacional, que lo tenemos en Bélgica, lo tenemos en Francia, Unión Nacional Ataque, que lo tenemos en Bulgaria, en este caso también tenemos el Partido Popular Danés, que es un partido que también está catalogado dentro de la extrema derecha, pero no lo podríamos llamar lo que es neonazi o fascista, ¿vale?
Tenemos, bueno, en el Estado tenemos Democracia Nacional, MSR, Falange, Impulso Social, La España Unida. Tenemos Movimiento por la France, Front Nacional, Amanecer Dorado, el Jobbik, muy importante en Hungría, que se mantiene, según los resultados que tengo aquí, porque la verdad es que es un vaivén esto, y de mirar resultados, se mantiene con sus 3 escaños en Europa. Bueno, en Italia hay varios de ellos, está Casa Pound, la Fiamma Tricolore, Partido de la Libertad también, por la Libertad en Países Bajos, Partido Nacional Renovador en Portugal, el British National Party en Reino Unido. Lo que pasa es que ahora salió una nueva coalición que como has comentado tú, los datos, que ha arrasado. Sí. Y bueno, pues hay una larga lista de partidos que además no estamos contando nada nuevo y que nos podemos meter en la Wikipedia tranquilamente y poner extrema derecha, y tenéis ahí todo el listado de partidos fascistas y muchos más que supongo la gente añadirá, porque por cada elecciones salen coaliciones nuevas y formaciones nuevas. A mí me llama la atención que, por ejemplo, en el caso del partido de Reino Unido, de UKIP, a veces se ve como gente que se considera a sí misma de izquierdas. Yo he visto cómo comparten en Facebook vídeos de algunos de sus líderes, ¿no? Porque incluso comparten el discurso, no sabes a qué partido pertenece. Entonces la pregunta es ¿con qué discurso están convenciendo a la gente? ¿Por qué realmente están recibiendo tantos apoyos? Bueno, yo pienso que realmente se puede trazar muchos elementos de continuidad o de comparación con lo que pasaba en los años 30, en los años 20, en los años 40, porque realmente lo que una parte de la explicación del auge de este tipo de movimientos y de grupos, yo creo que lo tenemos que encontrar en la crisis tan brutal que está sufriendo Europa y que le hace perder a la gente la fe en el sistema, la fe en los partidos que ellos antes creían que las representaban y que realmente representaban una verdadera democracia, cuando era realmente una falacia y una ilusión. Pero bueno, la gente, cuando no había problemas económicos, pues pensaba que en ese sentido estaban bien representados, y entonces, ante una situación de crisis en la que los resortes tradicionales, las vías de canalizar el descontento tradicional no funcionan, pues yo entiendo que ese es el hueco, el nicho que han aprovechado este tipo de movimientos pues para algo muy claro, que yo creo que es un elemento de conexión entre la gran mayoría de todos estos partidos, que es el señalar a la inmigración, el señalar al tercero como el elemento clave a través del cual se va a conseguir revertir esta situación. Es decir, los franceses primero, los verdaderos finlandeses, todo este tipo de cuestiones, tema en Dinamarca, en Reino Unido también con la inmigración que hay, pues realmente los culpan, y yo creo que ese es un discurso que cala, porque a la gente sí que le permite, como digamos, echar balones fuera y decir, bueno, pues la culpa la tiene esta gente, y cuando se vaya esta gente pues conseguiremos volver a remontar. Es que además, enlazado con eso, bueno, habría muchos motivos, pero enlazado con eso podría ser, ahora mismo lo que has nombrado, la crisis es fundamental, es el caldo de cultivo de la extrema derecha, e incluso, vamos a reconocerlo también, una posibilidad de crecimiento de la extrema izquierda rupturista. O sea, está clarísimo. Las primeras elecciones donde se vio reflejado fue en Grecia, y poco a poco se está viendo en todos los países. Hay una cosa que es, bajando a lo práctico, que sería se desmorona el estado del bienestar. Esos políticos que han puesto los votantes en toda Europa ya no funcionan, nos están engañando, ¿para qué los queremos allí? Y en cambio decimos, oye, nosotros tenemos la culpa de tener a esa gente. No, entonces te viene un partido y dice, no, la culpa la tienen los de fuera, que han venido aquí y nos han jodido el estado del bienestar. Y te ofrecen la salida y la solución. Ese sería uno de los motivos. Es decir, aquí ya no... Si venís aquí nos vais a joder el estado del bienestar. Con lo cual, esto es fuera. Y ese sería uno de los populismos o de los mensajes que se utilizan para como ha dicho el compañero, echar balones fuera y decir, la culpa no es nuestra, no nos han engañado, lo que pasa es que han venido otros y se han querido aprovechar. Y ese es uno de los mensajes erróneos, equivocados, engañosos que están calando en la gente. Yo también señalaría que y en el caso del MSR aquí o de Amanecer Dorado en Grecia es significativo que mucha gente se sorprende y dice, bueno, pero si aquí existe una cierta conciencia, bueno, en el caso de España, por ejemplo, 40 años de fascismo, existe una cierta conciencia de rechazo hacia ciertas posiciones. En el caso de Grecia, que los partisanos expulsaron a los ocupantes por la vía de las armas, no tuvo que venir ningún ejército de fuera a rescatarlos. ¿Cómo puede ser que estos partidos crezcan? Y yo creo que uno de los elementos que hay que señalar es que empiezan a aprender que en una situación de crisis en la que se abre una ventana de oportunidad,
que permite romper con el sistema. El sistema tiene sus propias herramientas, sus propias válvulas de escape, y una de ellas es generar partidos o opciones que, sin suponer un peligro real para quien al final manda, que son en nuestro caso el IBEX 35 y en el caso de Europa los dueños de las empresas de las grandes bancas europeas, que no pierdan su capital, aunque tengan que ceder una parte en el caso de declarar abiertamente estados fascistas. Pero estos partidos tienen la necesidad de copiar un discurso que parezca rupturista, porque en un momento en el que las personas, como bien señalaban antes, se encuentran engañadas, se encuentran que no hay una salida en la política tradicional, el discurso de la opción que se vaya a proclamar vencedora también ha de ser rompedor con lo anterior. Y yo creo que en ese sentido es en el que empiezan a entender que la hegemonía del lenguaje revolucionario no la han tenido nunca ellos, entonces adaptan una gran parte de la fraseología que utiliza la izquierda. Yo creo que esto en los panfletos del MSR se ve claro. Si un panfleto del MSR uno quita las alusiones a lo nacional y a la inmigración, cualquier organización de izquierdas podría estar firmándolos. Por cierto, ahora has dado una pista para pillar a partidos de estos nuevos que su discurso es muy de izquierdas. Preguntarles por la inmigración, lo digo por los oyentes, entonces les vais a pillar seguro. Porque en un principio estáis comentando, ¿no?, que no llevan a las claras cuál es el contenido de su ideología, ¿no? Usan una estrategia un poco de esconderse, de utilizar un lenguaje ambiguo. O incluso de esconder sus símbolos. En el caso de los partidos fascistas de nuevo cuño, pues el MSR o Democracia Nacional, Democracia Nacional igual un poco menos, pero el MSR, que empieza a abrir un poco esa brecha en el estilo de Amanecer Dorado, el símbolo del MSR, o incluso el de Respuesta Estudiantil, que es un sindicato en el que creo que tienen buenas relaciones, no tienen una relación clara que toda la gente pueda buscar. Saber si uno busca el logotipo de Respuesta Estudiantil y estudia un poco, tiene relación con un partido fascista, creo que húngaro o búlgaro o así, pero que ya tienes que buscar, ya tienes que rascar debajo de ahí. Entonces, en esos casos yo creo que tratan de esconder no de esconder lo que son. Ellos van metiendo su discurso, van calándolo, estoy un poco espeso, lo van escondiendo con una fraseología que no es suya, y aparte procuran esconder los símbolos. El caso del MSR, a lo que iba, que se me había ido, es que, por ejemplo, han dejado de poner escudos en sus banderas. Las banderas que utilizan es la bandera monárquica lisa, sin nada más. Yo creo que juegan un poco aquello de apostar a elemento ganador. El pollo ya no tira, pues la bandera sin nada. Una anécdota que nos pasó ayer en las elecciones europeas es que a un apoderado de Puyalón llevaba una camiseta antifascista roja y negra, y un votante se le acercó y le dijo: ahí va, vosotros os presentáis con el MSR, ¿no? Como te estoy viendo la camiseta, y claro, dices, hostia, esto no puede ser. Y luego, pues, he nombrado algunos partidos en Europa, como nombres como Partido de la Libertad, nombres como Partido por la Libertad, que se repite en varios estados, Demócratas de Suecia, o sea, nombres y Movimiento Social y Republicano encima. Que sí que lo son realmente, pero claro, es lo que dices tú, no te nombran a España como si nombra a la España en Marcha, no te nombran a Democracia Nacional como si te lo nombra y te da una pista. No, realmente ahí sí que juegan también un poco en esa estrategia, creo yo. Bueno, y lo que acaba de comentar el compañero me ha venido a la mente, si nos acordamos de cómo murió Onésimo Redondo, que Onésimo Redondo murió porque iba en coche y fue a un pueblo donde estaban los milicianos anarquistas e iban con gorros rojos y negros. Se creyó que eran falangistas, bajaron y los mataron a todos. O sea, es decir, que estas confusiones siempre se dan. Pero no, o sea, volviendo al tema del discurso, yo creo que, como bien ha dicho el compañero antes, sí que se camuflan mucho y intentan, digamos, los temas que más los señalan como movimientos de extrema derecha, los intentan dejar a un lado. Pues mucho discurso social, mucha ayuda, mucho pues repartos de comida que hacía Amanecer Dorado, que hace el MSR. Salió un reportaje hace tiempo en la televisión que sacaban una casa en Valencia donde llevaban a la gente pues que había perdido el trabajo y tal, y les daban comida, etcétera, etcétera. Luego también una cosa que está últimamente muy en boga dentro de estos grupos, que es el ecologismo, la defensa del oso pirenaico, que dices, bueno, pues esta gente, porque, en fin, que tiene que ver con el oso pirenaico, pues intentan un poco a través de esas vías canalizar y permear muchos grupos sociales. Y luego, sobre todo, el tema de la simbología, que también es muy importante. Por ejemplo, hay un grupo francés que además está creciendo bastante, que es de jóvenes, que se llama Generación Identitaria, que tiene el símbolo es una lambda
el símbolo de Esparta. Entonces, digamos que intentan hacer todo un poco como referencias a lo que ellos llaman la identidad europea, civilización occidental, pero sin marcar una proximidad clara con lo que antes sí que podían llamarse movimientos fascistas años 30-40, y así intentan permear y camuflarse un poco. ¿Y cuál es la historia de estos partidos? ¿Han salido ahora de la nada o han tenido una progresión? Pues en el caso del Estado, porque lógicamente de los 30 y pico partidos fascistas que hay en Europa, si alguien tiene más datos o se lo sabe más de memoria, que lo comente. Pero, a ver, en el caso de España, voy a hablar un poco de las candidaturas que se presentaron ayer. Lógicamente hay muchas, porque incluso hay alguna que no se presentó. Democracia Nacional es un histórico que yo creo que no hay que dar mucho más detalle. O sea, es decir, un histórico me refiero que no sale ahora mismo de la nada, sino que lleva años. El Movimiento Social Republicano sí que es verdad que se crea hace, si no me equivoco, en el año 2000 o en el 1999-2000, creo. Entonces sí que lleva 13, 14 años de vida, si no me equivoco. Y luego lo tenemos por ahí el dossier de Alma para echarle un vistazo si nos hemos equivocado. Entonces este sí que es nuevo, este sí que desde el principio lleva una estrategia cool, que le llamamos nosotros en los movimientos antifascistas. Es decir, me cojo los bates, me los escondo, me dejo el pelo incluso largo, incluso me pongo de rocker y hago política. Falange Española de las Jons, bueno, pues no hace falta tampoco decir mucho, porque esto lleva años, décadas y bueno, aquí el compañero de la Guerra Civil nos puede dar más datos. Impulso Social es una candidatura que se presenta este año, se presentó ayer como una coalición de Alternativa Española. Encabezaba el yerno de Blas Piñar, que se presenta. Impulso Social es Alternativa Española, Familia y Vida, y lo tengo aquí apuntado: Comunión Tradicionalista Carlista y Frente Nacional. ¿Vale? Y forman una coalición que es Impulso Social. No le salía bien la jugada de Impulso Social, lo del nombre, porque se han confundido los de Familia y Vida y parece ser que no les han votado mucho, con lo cual. Y la España Unida, esto sí que es más mediático lo que voy a comentar, porque agrupa a la Falange, Nudo Patriota Español, Alianza Nacional, Movimiento Católico Español. Si todos recordaremos que fue muy mediático el asalto a Blanquerna en el día de la Diada, salió en todas las teles, cómo hubo agresiones, cómo aparecieron allí una serie de energúmenos que además están enjuiciados, condenados y demás por agresiones, y eso es la España en marcha. ¿Vale? Bueno, vamos ahora un momento con una canción, descansamos un poco y continuamos. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939. Tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939. Año de la victoria. El Generalísimo. Miseria que crearon y el dolor que provocaron.
Bueno, ahora por profundizar un poco más en los partidos de ultraderecha europeos, vemos, por ejemplo, como UKIP es anti-europeo, quiere salirse de la Unión Europea, lleva ese discurso. Vemos como en Ucrania los fascistas son partidarios de Europa. ¿Son distintos los intereses de los distintos partidos de la ultraderecha europea? ¿O básicamente en lo realmente importante coinciden? Bueno, yo señalaría que aunque yo creo que el avance de unos y otros quizá les favorece mutuamente, quizá más hablando en términos de clima político, de normalizarlos como una opción real, plausible. En el caso de Grecia, hace poco hablando con un compañero me contaba que el caso de Grecia es muy particular. Si uno hace un seguimiento de las televisiones públicas y privadas en Grecia, hay un punto en el que Amanecer Dorado empieza a aparecer en todos los medios de comunicación tratado como otro más, como si fuera alguien del PASOK o de Nueva Democracia, una opción totalmente respetable y como si no fueran una ideología execrable y criminal. Y es una forma de normalizar. Yo creo que en ese sentido juegan con cierta ventaja cuando se dan climas como el de las elecciones de ayer. Pero también creo que representan los intereses del capital de su propio país. Entonces, en un contexto en el que están compitiendo entre ellos como tiburones, pues entiendo que habrá una parte del capital británico que no se sienta cómodo dentro de la Unión Europea o que considere que sus intereses están siendo menospreciados en favor pues del capital francés o alemán. Entonces mantendrán posiciones que quizá no sean totalmente rupturistas, porque yo realmente creo que UKIP, si ganase mañana unas elecciones en el Reino Unido, no rompería con la Unión Europea desde el principio, por más que lo digan ahora, pero sí que creo que los capitales nacionales intentan mantener un poco su capacidad de chantajear a los capitales de otros países para salir mejor parados en esa negociación a cara de perro que tienen ahora. Y sí. No, pues a ver, todos estos partidos que, bueno, has nombrado dos, pero bueno, todos los que han obtenido escaños, lógicamente, como hemos estado comentando reiteradamente, no todos buscan lo mismo. Lo que yo creo que sí que ayer, lo que tenemos que, una de las cosas que se tiene que sacar conclusiones es que ganó el voto de ruptura con Europa. Y como he dicho antes, el voto, ayer lo que buscaban los partidos y los que se dieron el batacazo fueron los partidos que defendían Europa. Y yo creo que el que ha aumentado es el voto rupturista con Europa, en ambos extremos, yo creo. Y yo creo que más allá de que si luego van a romper o no romper, la estrategia era esa. En cuanto a lo que ha comentado de los medios, ahí sí que es verdad que, aunque igual nos vamos por las ramas, yo creo que lo que he hecho en falta mucho en los medios de comunicación oficiales es no soy periodista, pero lo voy a decir, la ética periodística. O sea, no se puede tratar a un partido como Esvodova, que está metido en toda la revolución del Maidán. De repente nos venden la revolución del Euromaidán y toda esta historia. Y realmente, mediáticamente, a nosotros que estamos lejos, al principio, si no investigas, te llega como, casi lo puedes identificar como un 15M, y dices, hostia, ha funcionado la revolución. Los llegaron a llamar indignados en los telediarios. No, si indignados están, pero eran indignados de otro lado, yo creo. Sí, entonces, sí. Claro, cuando realmente ves allí, que empiezas a ver cosas raras, o por lo menos por mi parte, y ves que en este caso, de llamarles a Euromaidán, a darte cuenta de que Esvodova, un partido de extrema derecha, aliado con, por ejemplo, en este caso con el MSR, con el Front Nacional, en la Alianza Europea de Movimientos Nacionales, tiene el ministro de Defensa, el viceprimer ministro, el fiscal general, el ministro de Agricultura, el ministro de Ecología, y dices, hostias, esto no es una cuestión de Euromaidán, esto... Aquí pasa algo. Entonces, claro, esa ética periodística o ese que yo creo que se pierde en torno a darle un valor impresionante a la imparcialidad, es decir, no me voy a meter a decir que esto es o no, hay que decirlo, quiénes son, hay que poner nombres y apellidos, quiénes son estos y quiénes son los otros, porque cuando están allí es cuando nos echamos las manos a la cabeza, joder, ¿por qué no lo habré avisado? ¿Por qué no lo habré dicho? Tú que tienes la voz y tienes el poder llegar a todo el mundo, di quién son. Yo pienso que podemos marcar una diferencia importante entre los partidos de extrema derecha de Europa, digamos, occidental o central y Europa occidental, y entre los partidos de extrema derecha de Europa oriental, como por ejemplo el caso ucraniano. Yo creo que en Europa occidental está muy claro 3 puntos básicos, bueno, 2 que son 3. La no inmigración y el eliminar el espacio Schengen, es decir, por un lado la inmigración que viene de fuera de Europa y por otro evitar la inmigración que viene del este de Europa, que esos son
muchos discursos que, por ejemplo, ¿cómo se llama? Le Pen, ¿cómo se llama Marie Le Pen? Lo ha comentado en bastantes discursos, su voluntad de eliminar el espacio Schengen y acabar con la libre entrada, pues de ahora con todos estos países que se han incorporado, Rumanía y tal, de todo, inmigrantes procedentes de esa parte de Europa. Y luego lo que hemos comentado también antes de reclamar una civilización europea como propia. Es decir, pues por ejemplo, me parece que en el final de campaña del Frente Nacional francés, en el cartel estaba el logo del Frente Nacional y al lado había una imagen de Juana de Arco. Digamos que intentar recuperar un poco esa idea de civilización europea, cristiana, un poco también con lo que comentábamos antes de los símbolos de generación identitaria. Y luego un poco en Europa Oriental yo creo que va más en un intento de, como lo que has comentado antes del partido de Svoboda, de que digamos intentar un poco recuperar las memorias de lo que fueron las luchas pro y anticomunistas en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, por un lado Svoboda que recupera la imagen de Stepan Bandera, que fue un colaboracionista de los nazis y que en fin, ellos lo llaman un luchador por la libertad, pero bueno, participó en matanzas de judíos y de minorías étnicas, y por otro lado intentar hacer un marcado discurso antirruso, como se ha visto por ejemplo ahora en Ucrania con el Pravý Sector y con los demás grupos. Yo creo que eso es un poco una clara diferencia que se puede marcar a nivel discursivo y a nivel de intereses entre ambos. Pablo. Yo quería señalar, cuando comentaba el compañero sobre el tema de Svoboda, Pravý Sector y tal, que ha hecho una relación de los cargos que tiene Svoboda. Yo creo que es interesante, primero, ya que hablábamos de historia, saber que Svoboda, que ahora se llama Libertad, que suena muy bien, el anterior nombre de Svoboda es Partido Nacional Socialista Ucraniano. ¿Vale? Este es el mismo partido que se cambió de nombre. Entonces, cuando hablamos de Ucrania, de quién se está apoyando en el este de Europa, bueno, hay que saber que son organizaciones abiertamente fascistas. En el caso además de la relación que han hecho en el caso del Ministerio de Defensa, cuando uno se pone a analizar cuál es el reparto, es curioso que todos los cargos públicos importantes son de Svoboda y los secretarios técnicos, aquellos que ejecutan las decisiones dentro del Ministerio del Interior, son de Pravý Sector. El segundo de a bordo del Ministerio de Defensa ucraniano es un militante de Pravý Sector. Entonces yo creo que esto es interesante a la hora además de ver cómo, llegado el momento y a pesar de las diferencias que puedan tener los diferentes partidos de extrema derecha, una vez tocan chufa, están todos a lo que toca, a las órdenes del que las paga. Sí, además por hacer un breve apunte, que no solo están la gente, o sea, los que verdaderamente ejecutan son de Pravý Sector, sino que toda la gente que se está reclutando ahora en el ejército ucraniano para combatir a las regiones separatistas, Lugansk, Donetsk, son todo gente que estaba en el Pravý Sector y que estaba en las barricadas y que estaba en el Maidán. Es decir, toda esa gente se está reclutando y se están formando unidades del ejército para asaltar esas regiones. Vale, entonces centrándonos un poco en Ucrania para dejar esto claro, ¿quiénes son los que están en el poder en Ucrania? El gran capital ucraniano, como antes del Maidán. Ahí no ha habido una gran diferencia, solo hay un cambio de careta. Lo que ocurre es que en Maidán se mezclan muchas cuestiones y yo creo que las ideológicas han terminado siendo un poco las menos importantes, aunque nosotros señalemos que cuando la prensa habla de los prorrusos, nosotros hablamos de antifascistas. De hecho, en la mayoría de las regiones, en Crimea, en Donetsk, en Lugansk, en el Donbass, todo el mundo se reclama antifascista. Es una cuestión de geopolítica. O sea, no hay que olvidar dónde está Ucrania, no hay que olvidar que por ahí pasa el 40% del gas que importa Europa, el 30% del que importa Alemania, y eso es un factor importante que juega en esa liga. De hecho, quien acaba de ganar las elecciones, Poroshenko, es un magnate. La otra que se presentaba, Timoshenko, estaba en la cárcel por haber hecho tratos sucios con el gas y haberse beneficiado de esos tratos en detrimento de las arcas públicas ucranianas. Entonces que ahí juegan una serie de factores y al menos para el lado de Kiev los menos importantes son los ideológicos. Sí, no, yo ahora plenamente de acuerdo con lo que acabas de decir, y además con el tema de la geopolítica, que no solo tenemos que mirar desde el punto de vista europeo, que claramente los intereses de la Unión Europea y de Estados Unidos es lo que han jugado a favor de que pues se haya comentado lo que has dicho antes, que eran indignados y que esta gente luchaba por la libertad, mientras que la gente que, por ejemplo, hicimos lo del 15M, pues éramos poco menos que unos golpistas. Entonces, digamos, esa diferencia, pues si lo miras desde el otro lado, también hay que verlo desde la geopolítica rusa. Es decir, lo que Rusia está haciendo con las regiones de
del este de Europa, de Ucrania, pues es geopolítica pura, es decir, ni intereses minorías étnicas, por mucho que ellos los de las mismas regiones intenten, digamos, construir un proyecto propio y un discurso propio, lo que se está haciendo es claramente eso. Y yo creo que además, con respecto a quién gobierna, pues está claro, el que ha ganado hoy es un gran industrial, es el representante de digamos, la oligarquía capitalista o la oligarquía que maneja el dinero y el poder en Ucrania, y es el que ha aglutinado a todos estos sectores que protestaban y tal, los ha aglutinado y al final los ha hecho servir a sus propios intereses, y se acaba de demostrar ahora, y en fin, se demostrará con lo que empezará a hacer Ucrania, con los pactos que empezará a hacer con el FMI, con las medidas draconianas que tendrán que poner para poder recibir el dinero de Europa y Estados Unidos. Hay una comparación que me preocupa, que espero que no pase lógicamente, y es que este partido que estamos nombrando, en este caso, si vas al histórico ya que ayer tuvimos elecciones y hay un bombardeo de datos brutal, si vas al histórico, en el 2006, estamos hablando de hace 8 años, obtuvo el 0,36% de los votos en el país. Aquí estamos hablando de que en el Estado español, por ejemplo, ayer hubo un 0,47% de los votos a la extrema derecha. ¿Qué pasó? Que en 6 hubo un avance brutal en las locales, que es donde a lo mejor este tipo de partidos en ese momento podrían avanzar, y se plantó 6 años después con un 10% de los votos. Esto lo que posibilitó es que eso se sumase a la coalición de la oposición, y a partir de ahí ya en el 2014 pues ha pasado lo que ha pasado. Pero a mí cuando vas histórico dices, joder, es que hace 8 años eran pues lo que es aquí la extrema derecha. O sea, incluso menos. Aquí es un 0,47% de los votos, y allí eran un 0,36%. Y en 8 años están donde están. Entonces, por eso he dicho que es una comparación que me preocupa, el decir que están alejados, que aquí es imposible. Bueno, aquí no es imposible, y por lo tanto también tenemos que estar al loro y mirar los ejemplos también que tenemos tanto de Grecia como en este caso de Ucrania. Por lo menos estar vigilantes y tener controlado el panorama. ¿Y qué indica que Estados Unidos y la Unión Europea estén apoyando el auge del fascismo en Ucrania? Pues yo creo que es uno de los elementos centrales de lo que venimos hablando hasta ahora. El presidente anterior de Ucrania, Yanukovych, no era ningún santo, eso todos lo sabemos, no era una persona ni remotamente de izquierdas, era un corrupto y un cleptómano como otros tantos. Y ahí yo creo que es una figura indefendible. El hecho es que si es derrocado es lisa y llanamente porque decide que las medidas que se le van a imponer para tratar con la Unión Europea pues no le gustan. Y se echa para atrás, y 2 días después de echarse para atrás empieza el jaleo en Ucrania, que acaba con su derrocamiento y con el alzamiento fascista del Maidán. Entonces, yo creo que hay que analizarlo en esa clave, en el hecho de que todas aquellas personas que estamos por el cambio social y por una ruptura abierta de la situación actual, tenemos que tener en cuenta que esta es una herramienta que van a utilizar, y además que no van a utilizar de la misma forma, que aunque si volviese a darse el caso de un país que decide acercarse a la ruptura con la Unión Europea, probablemente no utilicen el mismo sistema del Maidán, porque todo el mundo estaría mucho más alerta sobre las señales que se dan sobre ese avance. Y de hecho, en la mayoría de los países de Europa, cuando avanza el fascismo, en casi ninguno lo hace de la misma forma. Va mutando y evolucionando conforme a la situación concreta de cada país, y conforme a estrategias que no hayan sido probadas antes o que no hayan sido descubiertas por aquellos que intentamos estar vigilantes de estos sucesos. ¿Y cuáles son las acciones violentas que están protagonizando estos fascistas en Ucrania? Hombre, a ver, yo el detalle no lo sé, pero vamos, tenemos una masacre hasta hace poco tiempo, un incendio de la casa, ¿cómo era la casa del la casa de los sindicatos, en el que murieron 36 personas, fueron 36 más. Personas, más de 36 personas. Yo creo que sin entrar al detalle de más, ya es lo suficientemente importante como para que estemos alerta y para... No sé si conocéis algún detalle más de acciones. Hay varios, de hecho, cualquiera busca por internet y puede ver vídeos de antifascistas ucranianos colgados en bosques como perros. De esos hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, en la Casa de los Sindicatos es muy curioso cuando uno sigue un poco las imágenes de prensa ordenadas cronológicamente de los sucesos.
uno puede identificar claramente quiénes son los provocadores, puede identificar que hay armas de fuego de por medio que empujan a los ultras de fútbol hacia la casa de los sindicatos. Hay filtraciones del Ministerio de Defensa que prueban que esa masacre estaba, o sea, no es una casualidad que aquello se dé, que estaba preparado para que aquello sucediera así, y ya se empieza a rumorear que incluso los propios fascistas estaban ya dentro de la casa de los sindicatos y la incendiaron desde dentro y no desde fuera. Entonces, que no hay que olvidar que de quién estamos hablando. Hablamos de la gente que fue capaz de hacer un ataque falsa bandera como el incendio del Reichstag para echarle la culpa a los comunistas y criminalizar aún más las opciones contrarias. O sea, no... A mí me preocupa que estén en un nivel de confianza tal que se permitan hacer estas cosas, pero no me sorprende. Sí, no, claramente. Yo creo que en Ucrania lo que ha pasado es que se ha roto el monopolio de la violencia estatal. Entonces, una vez que ha pasado eso y una vez que estos grupos entran en el poder y que tienen esa capacidad de esa operatividad a la hora de implementar violencias, pues está claro que lo que van a hacer es pues como decía el compañero, pues colgar a los antifascistas en bosques o pegarle fuego a la casa de los sindicatos o mil historias más que no habrán salido y que no saldrán, pero la verdad es que la situación yo creo que es bastante grave y puede llevar una espiral que incluso, bueno, en fin, no sé si se puede calificar ya de guerra civil o no, pero yo creo que, vamos, prácticamente sí, guerra civil o guerra civil incipiente. Sí. Y en otros países de Europa, históricamente, ¿dónde ha habido más presencia del fascismo? Hombre, yo pienso que si a la gente le dices fascismo, pues siempre le viene a la cabeza Alemania, Italia, y digamos son los grandes representantes, por decirlo así, en el periodo de entreguerras del fascismo. Ahora, otras experiencias fascistas menos conocidas pero que realmente también son interesantes porque lo que hacen un poco es enriquecer en el sentido de cómo el fascismo consigue llegar al poder y qué herramientas utiliza. Pues, por ejemplo, tienes el caso español, que nace directamente de una guerra civil, que eso es algo que no sucede en las dos grandes experiencias fascistas. Luego tienes fascismo en Rumanía, en Croacia. Sobre todo con el avance del ejército alemán en el este de Europa, muchos regímenes títeres sirvieron para a grupos y a movimientos y a partidos fascistas que hicieron pues verdaderas matanzas, verdaderas escardas. Por ejemplo, si coges el caso del NDH croata que aupó al partido Ustasa, ese partido montó campos de concentración y limpió toda la población de judíos, de serbios, de musulmanes, en fin, en algo que no debían envidiar a los nazis en lo que estaban haciendo. Entonces, yo pienso que fuera de las dos grandes experiencias podemos encontrar que realmente, si lo piensas, en el año 42-43 la gran mayoría de países europeos eran regímenes fascistas. Y digamos que en ese sentido el fascismo fue el gran dominador del periodo de entreguerras y es un elemento que dominó y estuvo presente en muchísimas sociedades europeas en todo ese periodo. Uh-huh. Bueno, pues vamos ahora a escuchar el reto de una acción violenta vivida durante el cierre de campaña de la Izquierda Unida Canaria. Hemos entrevistado a Enrique Santiago y esto es lo que nos contó. La primera pregunta que quería hacerte es que nos cuentes un poco qué ocurrió en el cierre de campaña de la Izquierda Unida Canaria. Desde antes de iniciarse el acto, en dos ocasiones, dos elementos fascistas irrumpieron en la plaza donde se preparaba el acto, destrozando la cartelería, las pancartas y en la segunda ocasión tirando ya las sillas que ya había colocadas y golpeándoles los equipos de sonido, ¿no? Se trataba evidentemente de una clara provocación para, pues alejar a la gente que estaba ya llegando al acto, que se iba a iniciar en apenas 3/4 de hora. Con lo cual, pues los miembros de la organización, los militantes de Izquierda Unida que estaban preparando el acto, pues intentaron disuadir a estas personas de la forma más tranquila posible, sin que se organizara un alboroto, sin que hubiera algún incidente que de alguna forma era lo que estaban buscando, ¿no? En ese forcejeo ellos agredieron a una de las compañeras encargadas de la gestión de la preparación del acto y comenzaron a agredir a los que estaban alrededor. En ese momento fue cuando a mí me fracturaron el dedo de la mano, ¿no? Y desgraciadamente, a pesar de haber avisado a la policía, en el momento que irrumpieron, todo este incidente duró más de 1/4 de hora y no apareció la policía. La policía apareció como 1/4 de hora después de que se hubieran ido, es decir, media hora después.
de iniciarse el incidente, ¿no? Estas personas se fueron diciendo que iban a volver luego cuando se estuviera celebrando el acto, como así fue. Al final del acto, el acto de cierre de la campaña electoral en Tenerife, en los últimos minutos, cuando precisamente estaba yo interviniendo, que era el último de los oradores, y ya acabando la intervención, pues volvieron a la plaza y rompiendo ya en este caso armados con unos martillos y el otro de ellos con un cuchillo, ¿no? Obviamente, claro, en la plaza pues además había obviamente personas mayores, había niños, una serie de compañeros y compañeras que estaban allá, bueno, pues salieron a pararlos y afortunadamente en ese momento, bueno, pues al poco tiempo sobre la marcha llegó la policía, porque, bueno, precisamente cuando ya en el momento llegó la policía, uno de estos individuos estaba, bueno, pues era inminente un ataque con los martillos a una de las personas que había salido a intentar disuadirlo, ¿no? Es decir, una provocación, fueron realmente 3 ataques y con, desgraciadamente, pues una reacción de la policía, pues de la central de la policía, porque los policías que llegaron en la segunda ocasión lo que nos dijeron es que ellos habían acudido en apenas 3 minutos desde que recibieron la llamada. Lo sorprendente es que entonces, bueno, pues tardaron prácticamente media hora en recibir la llamada desde la central de comunicaciones. ¿Y quiénes fueron los autores de esta agresión? Eran, bueno, elementos fascistas conocidos en el barrio donde se organizaba el acto, residían en ese barrio, por lo que nos informaron, y así, vamos, no nos lo desmintió en ningún momento la policía. Eran un padre y un hijo. El padre, el mayor, era un ex guardia civil, que ya en su momento, por lo visto, fue expulsado de la Guardia Civil, no sé exactamente los motivos. Y el hijo, pues, un muchacho de unos 30 años, bueno, pues con el aspecto, el corte de pelo, la ropa, todo, la parafernalia habitual fascista, ¿no? Con un discurso, una forma de expresarse claramente, pues no solamente fascista, sino también homófobos, xenófobos y obviamente, bueno, pues lanzando todo tipo de improperios e insultos, ¿no? ¿Y está habiendo un silenciamiento mediático de esta agresión? En un primer momento así ha sido, ¿no? De hecho, en estos momentos, ya prácticamente 36 horas después, aún no ha habido ningún tipo de pronunciamiento ni del Partido Popular ni del Partido Socialista. Poco a poco, ayer empezaron a darlo los medios canarios y los medios, digamos, más progresistas, y creo que poco a poco ayer empezaron a darse distintas versiones en los medios del sistema, ¿no? Hoy me comentaban, por ejemplo, que el País lo mencionaba diciendo que bueno, que en mi caso, que no es que me rompieran un dedo, sino que es que me rompí un dedo. La diferencia es, evidentemente no es lo mismo una cosa que otra, ¿no? Es obvio que han intentado silenciarlo. En el telediario de ayer de la 1 salía la noticia en off, mientras que las imágenes que ponían eran las de los golpes que recibió el coche del ministro Montoro en Cataluña, ¿no? Bueno, es evidente que igualmente también después sobre la marcha, nada más producirse el incidente, en Twitter aparecieron varios tweets justificando este tipo de agresiones en la medida en que iban dirigidos contra Izquierda Unida, ¿no? No tenemos noticias tampoco de que el ministro de Interior haya dado instrucciones a la Fiscalía para que se investiguen, y tampoco ha aparecido en ningún lugar que haya sido detenido ninguno de los que han realizado, de los que pusieron estos tweets, ¿no?, en las redes sociales. Y ya por último, lo que quería preguntarte es si allí estáis notando que hay un auge de este tipo de agresiones. En concreto, bueno, en toda España está habiendo un importante incremento de la violencia contra Izquierda Unida y contra la Izquierda Unida, especialmente el Partido Comunista de España. Yo empezaría por citar el asalto absolutamente injustificado a la sede del Partido Comunista de Alcalá de Henares, que ocurrió hace 2 meses, ¿no?, por 30 unidades de Policía Nacional y Policía Municipal de Alcalá de Henares, ¿no?, donde, bueno, estando el local cerrado con compañeros dentro, pero vamos, las puertas cerradas, se produjo un asalto absolutamente injustificado por el cual hemos iniciado acciones legales. El último ataque a la sede de Zaragoza, el día precisamente en que Cayo Lara llegaba en la campaña electoral. Ahora este incidente. Evidentemente hay un auge del fascismo, como ocurre en todos los momentos, ha ocurrido en otros momentos de la historia, en las situaciones de grave crisis económica, donde
Obviamente la oligarquía y las burguesías nacionales utilizan el fascismo para evitar que la clase obrera se organice defendiendo sus derechos. Y también lo que hay es un evidente incremento de la influencia y la presencia de Izquierda Unida, y desde ese momento, claro, pues se sitúa como algo que hay que batir, que hay que combatir por parte de la oligarquía, ¿no? Y de alguna forma se incitan este tipo de ataques fascistas contra Izquierda Unida por ser pues la única organización que puede en estos momentos representar los anhelos de la mayoría de la población contra las políticas neoliberales de la Troika, ¿no? Pues Enrique Santiago, muchas gracias por atendernos. Yo creo que con esto nos ha quedado todo bastante claro. Bueno, pues vamos ya a hablar de lo que está ocurriendo aquí. Lo has comentado antes, Roberto, pero si quieres repetir un poco qué grupos fascistas y cuántos hay en el Estado español. A ver, grupos un montón. Los que se presentan, vamos a hablar de los que se presentan a las elecciones. Sí, porque si no, podríamos estar aquí muchísimo rato. A ver, ayer sobre todo había 5 candidaturas que podríamos denominar dentro de la extrema derecha, fascistas, neonazis, etcétera. Tenemos a Democracia Nacional, el Movimiento Social Republicano, Falange Española de las Jons, Impulso Social y la España Unida. En este caso, en lo que es en el conjunto del Estado español, estas 5 candidaturas, en la suma de votos, avanzaron aproximadamente un 20%, ¿vale? De votantes tuvieron más. Pasaron de 64.000, estamos hablando que la España Unida no se presentó en la anterior, o sea, una de las 5 no tuvo candidatura porque es de nueva creación, pero estamos hablando de 64.000 a 77.000 aproximadamente, ¿vale? En este caso, tanto Democracia Nacional como el MSR, como Falange y la España Unida porque es nueva, entonces todo lo que saque gana, hacia arriba. Pero Democracia Nacional, MSR y Falange sí que obtuvieron unos resultados de crecimiento, y en cambio Impulso Social sí que obtuvo resultados hacia abajo. Eso en cuanto al Estado. También tenemos un poco, por localizarlo un poco más, si me permitís, también lo tenemos en Aragón, en lo que es el contexto de Aragón, y en este caso también se nota un crecimiento más o menos similar o parecido, y el que sí que se lleva la palma, podríamos decir, de estas 5 candidaturas en Aragón es el MSR. El MSR está muy activo, en este caso en lo local, en Zaragoza, y ha duplicado sus votantes, pasando de 186 a 440 votantes. Entonces, pues bueno, a ver, como he comentado antes, esto no supone, nadie ha tenido escaños, ninguno de los partidos ha tenido, en este caso en Aragón no ha tenido más de 1.000 votos, ninguno ha tenido más de 21.000 votos o 22.000 votos en lo que es el Estado español, y suponen en global un 0,47% del voto, más o menos, en lo que es el Estado. Con lo cual ninguno podríamos, yo creo que puedo afirmar que ninguno tiene ahora mismo posibilidades de aglutinar a toda la extrema derecha dentro de su formación y poder aupar a la extrema derecha al poder, a coger escaños, etcétera. Pero bueno, también lo que comentaba, hay que estar vigilante porque he puesto el ejemplo de Ucrania y ahora mismo estamos en un caldo de cultivo general de los extremismos, o sea, una posibilidad para el rupturismo, y en este caso estos partidos se definen así y podría pasar. ¿Vale? ¿Y qué es el MSR y qué acción está llevando aquí que está ganando tantos apoyos? Pues a ver, el movimiento Social Republicano es un partido que se define seguidor de la República Social Italiana, se define más, podríamos decir, para que lo entendamos, más seguidor de Mussolini que de Hitler. Entonces, aquí en lo local ha avanzado, bueno, lo que le ha hecho despegar bastante ha sido la apertura de una sede física que no tienen muchos partidos, y que en este caso el MSR, el Movimiento Social Republicano, sí la tiene. Una sede que no tiene Democracia Nacional, una sede que no tiene Alianza Nacional, pero aquí el MSR sí que la tiene. Eso le ha dado la posibilidad de poder realizar un montón más de actos, ha estado activo durante la campaña electoral. Nosotros hemos detectado pegadas masivas en ciertas poblaciones grandes pegadas masivas de carteles electorales, pegadas masivas también en algunos barrios que militantes antifascistas ya se encargarían, en su caso, de combatir. Y bueno, y más o menos los actos que están llevando, como hemos comentado entre los tres,
hay mucho de recogida de alimentos, de mostrarse como la solución, como nadie te da seguridad, yo te la doy, de defender, por ejemplo, en este caso el comercio español, ese comercio que está olvidado, que se nos están comiendo las grandes multinacionales, se nos están comiendo los centros comerciales. Pues bueno, pues el MSR va al comercio pequeño a defender el comercio español, con ese mensaje que, en este caso, cuando pasar después a hablar con esa gente explicándole qué es el MSR, realmente el mensaje que les llega: sí, me estás explicando esto, pero es el único que ha venido a preocuparse por el comercio español. Eso es lo que tiene de engañoso también sus actuaciones. Y bueno, la verdad es que últimamente están bastante activos en cuanto a concentraciones y manifestaciones. Incluso recordáis el famoso atentado contra la Virgen del Pilar, etcétera, pues hicieron un par de manifestaciones, no como MSR, pero sí que hicieron un par de manifestaciones identitarias donde se les veía que eran ellos claramente. Y ahí es donde poco a poco han ido aglutinando simpatizantes que les ha llevado a poder tener una militancia que ha trabajado esos 440 votos que han sacado. Lógicamente lo que esperamos es que no se multiplique, porque en Zaragoza sí que ha sido el partido fascista que más ha crecido. ¿Y qué significa ser más de Mussolini que de Hitler? Igual sí. Sí, igual Miguel nos puede contestar a esto. Bueno, actualmente la verdad es que no tengo ni idea, pero es decir, actualmente no entiendo cómo se articula un discurso fascista siendo más de Mussolini que de Hitler, porque realmente no creo que la calidad teórica de partidos como el MSR, Democracia Nacional y demás sea ni por asomo la calidad teórica que, nos guste o no, tenían en los años 30 ese tipo de partidos. Ahora bien, la diferencia entre nazismo y fascismo italiano, pues yo creo que básicamente es el biologismo político en su momento, pero claro, es decir, el biologismo político contra judíos, contra minorías étnicas, eslavos, etc. en el este europeo, que es algo que el fascismo italiano no implementó hasta muy tarde y tampoco con demasiado ahínco. Es decir, con las leyes antisemitas del año 38, pero tampoco fueron, y las políticas de ocupación que hubo en la zona del Fiume y en Eslovaquia y demás tampoco fueron demasiado tan exacerbadas como las nacionalsocialistas, pero bueno, salvo eso, realmente yo creo que ahora alguien que se define como más afín a Hitler o más afín a Mussolini, si realmente lo que conecta a los partidos de extrema derecha hoy en día o partidos también fascistas es un discurso claramente contra la inmigración. En ese sentido no creo que haya muchas diferencias. No sé si... A lo mejor más ellos lo que hemos detectado es que sí que en sus discursos no se centran tanto en la inmigración, sino que más bien se centran en lo social, en un poco en los movimientos y las luchas sociales que estamos viviendo todos en la calle, como pueden ser los desahucios, las luchas obreras, los bancos. Entonces se centran más en ese discurso. El discurso anti-inmigración sí que lo tienen, pero no es tanto su discurso electoral o su caballo de batalla, que a lo mejor sí que lo puede ser, lo es puntualmente, como he comentado en esta campaña que se hizo de los españoles, de defensa del comercio español. Pero por ejemplo, ellos cuando recogen alimentos, una vez observándolos en su web, en cómo lo hacen, en ningún momento, por lo menos nosotros no hemos podido encontrar en ningún momento que van a ser repartidos para españoles, aunque realmente luego lo sean. Y en cambio en España 2000 o en Democracia Nacional o en algunos partidos que sí que llevan más ahínco en el discurso anti-inmigración y es su primera bandera. A lo mejor por ahí tiraría la diferencia en cuanto a la práctica. En cuanto a la teoría, es que en sus propias actuaciones, textos y demás se declaran abiertamente seguidores, en cambio no lo hacen de Hitler, simplemente por la definición que hacen ellos. Yo pienso que eso también tiene que ver un poco con la imagen que se ha dado del nacionalsocialismo y la imagen que se ha dado de Mussolini. Es decir, cuando la gente dice Hitler, pues todo el mundo piensa el diablo, el demonio. Y cuando la gente dice Mussolini, pues dice, bueno, era un dictador, pero tampoco era tan malo, no era como Hitler es como más. Y claro, y en ese sentido que tú comentas esa diferenciación, o sea, bueno, esto no es lo que digo yo, es lo que dice la gente, en fin, en general. Y en el sentido que tú comentabas de la diferenciación a la hora de hablar de Hitler o de Mussolini, claro, yo por eso no entiendo
O sea, no entendía esa diferencia, porque realmente ese discurso social es lo que antes hablábamos en uno de los descansos, que es el discurso social que el fascismo como movimiento siempre llevó. Es decir, un discurso muy social, muy socialista, muy, digamos, de clases populares, de intentar buscar la justicia social y demás, algo que el fascismo como movimiento llevó, pero que como régimen nunca supo articular, porque se acercó a posturas mucho más conservadoras y todo eso lo desterró y lo echó fuera. Pero claro, realmente en ese sentido, nacionalsocialismo y fascismo italiano, en sus orígenes, ese componente social que ahora se puede ver con las recogidas de alimentos del MSR o de Amanecer Dorado, sí que lo llevaron, o sea, sí que lo llevan en el programa, a pesar de que luego, cuando llegaron al régimen, lo echaron atrás y no se implementó nunca. ¿Y quién forma parte del MSR? ¿Qué personas nutren este tipo de partidos? Pues, a ver, el principal cabeza del MSR es Juan Antonio Llopart. Juan Antonio Llopart es un personaje que vivía de Ediciones Nueva República, y bueno, vamos a contar una anécdota para que se vea un poco quién es esta persona. Los Mossos de Escuadra, en su día, hace unos años, intervinieron esta editorial, que es de la que vive él, y después de un proceso judicial tuvo una sentencia en contra y lo condenaron por, no sé exactamente cuál es el detalle, contra la libertad, por la violación de los derechos fundamentales, no sé exactamente cuál es la terminología. Lo que pasa es que después recurrió, el Tribunal Supremo lo absolvió. En las fotos que en este caso aparecen en el un dossier sobre el MSR de Armas Samper, se puede ver claramente cómo lo que se incauta en esa librería son banderas nazis, banderas fascistas, y unas de las primeras ediciones de esta librería pues son, por ejemplo, libros como Fascismo Rojo, libros que hablan de Hitler, que hablan del fascismo en general. En Aragón el delegado es Francisco Javier Bueno Xavi, es bastante conocido de muchos militantes antifascistas por su pasado relacionado con grupos violentos y agresivos y agresiones en Zaragoza. También estuvo involucrado en el juicio de Blood and Honor. Al final fue absuelto porque la única prueba que había contra él era que había organizado un autobús a un concierto de rock anticomunista, y por tanto no fue condenado, pero su círculo de amistades, como también aparece en fotos en el dossier, está realmente relacionado con grupos nazis, con grupos fascistas agresivos. Y en este caso, más o menos tenemos ese tipo de personas que nutren este partido. También tenemos otro tipo de personas que a lo mejor no tienen un histórico agresivo o un histórico de juicios y demás, pero más o menos son este tipo de personas. Nosotros sobre todo las definimos como gente que ha pasado o por lo menos en el caso de Zaragoza, de aquellos que están comandando el partido, de gente que ha pasado de la calle, de llevar los bates, esconderlos y hacer política. Y en este caso eso es lo que está nutriendo en el partido. Por seguir en lo local, en San José habéis tenido bastantes problemas con fascistas. Si nos puedes contar algunos de los incidentes. A ver, nosotros hemos tenido fundamentalmente con los dos falangistas que viven en nuestra plaza, y que son, bueno, los que más carteles pegan y intentan estropear cualquier cosa que se haga en el entorno en el que ellos viven. Y luego sí que es cierto que hemos notado incursiones del MSR, que parece que solo hablamos de ellos, pero es cierto que incursionan desde las Fuentes, que es donde están más activos, y por la zona, por lo menos en la que nosotros nos toca, sí que no nos hemos llegado nunca a cruzar con ellos directamente, pero sí que ha habido muchas pegas de carteles, muchas pegatinas, mucha actividad. Y como anécdota, por ejemplo, los militantes de Falange del barrio sí que han intentado apropiarse de algunas de las cosas que hemos hecho. Por ejemplo, como pipiolos pusimos cuando estaban desmantelando un centro de salud, pusimos varias estrazas sin firmar por las paredes, y al día siguiente aparecieron firmadas con el yugo y las flechas. Es un poco, la estrategia de ratas que llevan cuando no tienen capacidad de hacer nada más. Pero sí que, respecto a que tengan actividad en Zaragoza, sí me gustaría señalar que Zaragoza sí que en otros tiempos vivió una actividad
mucho más amplia y mucho más continuada de grupos fascistas. Todos recordaremos Cripo, Thule, y aquellos años en los que uno salía de casa y tenía que mirar hacia su espalda antes de seguir. Y yo creo que eso tiene como fin que cuando se esté intentando articular una opción, como es el caso del MSR, Zaragoza es un nudo de comunicaciones interesante, porque Zaragoza está en el centro de la comunicación entre Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. Entonces es una zona que, de la misma manera que cuando ETA estaba activa, la Guardia Civil siempre estaba aquí para ver si había algún trasvase de militancia o equipos por las carreteras, pues yo creo que el fascismo también intenta sentar una base aquí y de ahí extenderse a otros puntos más, a otras capitales de la geografía española. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que estar especialmente alertas de no dejarlos que se pongan aquí, aunque solo sea por solidaridad con los compañeros de otros sitios a los que les pueden llegar a desembarcar. Es que el ejemplo que has puesto del nudo de comunicación, un poco por también otra anécdota, y es otra cosa que a la contra. Aquí, por ejemplo, en Zaragoza el punk fue muy conocido, y de hecho hay bares punk que son conocidos en todo el estado. ¿Por qué? Por lo que has dicho tú. Porque aquí venía gente de Euskal Herria, venía gente de Cataluña, venía gente de Madrid. Ellos les pasa lo mismo. Aquí ahora llevan un par de años que creo que no han intentado montar ningún concierto, pero aquí se montaban conciertos de rock todos los años. En Zaragoza nosotros a lo mejor ya no somos tan jóvenes, pero somos lo suficientemente jóvenes como para no conocer, yo en mi caso, que antes en Zaragoza, lo que ha comentado el compañero, tú salías y había ciertas calles que no podías caminar. Y vamos a hablar en plata, aquí se daban hostias como panes todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Eso ya no pasa. Eso ya no pasa, eso se ha calmado. Sí que es verdad que se está articulando otro tipo de fascismo, menos gueto, podríamos decirlo, que es en este caso el que ha cogido en Zaragoza todo ese caldo, es el MSR. Comentas el tema de San José. El tema de San José, la plaza cada 2x3 está con pintadas. Todas las iniciativas que se han hecho para que esa plaza sea que la pinte la gente del barrio, incluso con pintas antifascistas, automáticamente han sido tapadas. Incluso sindicatos de esa plaza también han sido pintados. Y realmente estamos hablando de, bueno, a ver, con sinceridad, sí, realmente Zaragoza lo que tiene es que tampoco es lo suficientemente grande como para que no nos conozcamos todos. Entonces se sabe quién es, se sabe quiénes son y se sabe dónde están. Y lo digo abiertamente porque ellos saben que lo sabemos. Pero en cuanto a movimientos y en cuanto a lo que se está haciendo, lo que a lo mejor se está haciendo más es el MSR, y lo que está haciendo es coger a mucha chavalería muy joven. Está articulando mediante Liga Joven, que es su órgano estudiantil, a una serie de militantes que es los que luego acuden, por ejemplo, a la manifestación de Tutsa con una pancarta, y acuden allí como pipiolos, pero acuden 15 chavalicos y se intentan infiltrar como la Unión Sindical de Trabajadores. Pasa como pues en otros tipos de movimientos sociales. Además, con el compañero siempre alguna vez hemos estado alerta por si acaso había algún evento en el que se pudieran infiltrar, como intentó también Xavi en las manifestaciones del 15M, 22M, etcétera. Por tanto, esa es su estrategia. Pero ya te digo, ahora por suerte, por desgracia, no hay lo que pasaba antes, pero no tiene. Primero, tampoco debemos obviar que también hay agresiones del MSR. También sigue habiendo agresiones del MSR, y que no hay que ver tampoco el avance político, por supuesto. De hecho, con el tema de las agresiones, habría que yo por lo menos señalaría de las jornadas de marzo a la Juventud Comunista, en la que acudieron 30 nazis a intentar boicotear un acto en el que estaba Tania Sánchez y Raúl Ariza. Armados con jarras y barras. Y que eso ya denota que vuelven a tener un poco esa mal llamada valentía de volver a intentar agredir no solo a personas que se encuentren por la calle y que sepan que son antifascistas, bien por su estética o bien porque nos han visto militando, sino ya actos organizados con intención de boicotear políticas de otra gente. Y lo que preocupa también es que me está recordando a la agresión, al intento de agresión que hubo en la charla de Euskal Herria también en la universidad, y lo que denota es que precisamente son esos dos actos que están dentro de la universidad en los que se han organizado para ir a atacar, sabiendo lo que conlleva el tema de que entren las fuerzas de seguridad en la universidad, con lo cual está premeditado. Y sobre todo que dentro, como he nombrado antes, Zaragoza es muy pequeño y todos nos conocemos, pero justo en esas dos acciones no se detectó, con lo cual lo que también preocupa a veces es que si lo quieren hacer, lo hacen. Bueno, vamos ahora con otra canción y hablaremos de la fiesta del Partido Comunista de Aragón.
días viven. Por eso no ven más allá de su nariz. Ya que sois tan religiosos, ¿por qué no le dais la manita a Dios? Bueno, pues vamos a hablar de la fiesta que se celebra este sábado. Tenemos aquí a Iván Moreno, responsable de la fiesta del Partido Comunista de España en Aragón. Cuéntanos qué es esta fiesta y cómo la planeas. Hola, buenas noches. En primer lugar, un placer estar otra vez en Iskra Radio. Y bueno, ¿qué es la fiesta del Partido Comunista? Pues a ver, en primer lugar decir que el hábitat natural de los comunistas es la calle. Estamos siempre en la calle donde hay un conflicto laboral, donde hay un desahucio, donde hay un mamógrafo que nos quieren robar para defenderlo. Y entonces la fiesta del Partido Comunista es una de esas veces que salimos a la calle. Es una fecha que al año nos reservamos para salir a la calle de nuevo, pero en un ámbito de celebración y, por supuesto, de lucha, que no la dejamos nunca. Y que en esta ocasión será el próximo día 31 de mayo, el próximo sábado, y la celebraremos en el kiosco de la música del Parque Grande, el Parque José Antonio Leborceta. ¿Y cuál es el programa? Bueno, pues a ver, tenemos un programa bastante apretado este año. Empezaremos la fiesta a las 12 de la mañana, haremos la inauguración. Y lo primero que vamos a hacer es celebrar el triunfo que han tenido los trabajadores y las trabajadoras de FCC Parques y Jardines, que se han pegado más de un mes de huelga echándole un pulso a una multinacional. Se lo han ganado ese pulso y van a venir a celebrarlo con nosotros. Van a celebrar un vermut solidario en el que nos reuniremos todos y todas y cuya recaudación irá íntegra a la caja de resistencia del comité que ha organizado el comité de empresa, pues para paliar un poco el roto que les ha hecho ese más de 30 días de huelga. Continuaremos después con una acción feminista. Es una acción que ha programado la Secretaría de la Mujer del PC Aragón, que ni siquiera yo sé en qué va a consistir. Va a ser una sorpresa, pero bueno, conociendo a las camaradas seguro que hay mucha reivindicación y mucha diversión en la acción que programen. Después continuaremos con la que ya es una tradición, la comida de camaradería, en la que pues siempre nos juntamos unos centenares de personas allí, tanto del partido como gente allegada, pues a comer todos juntos, a disfrutar de una comida que nos prepara el Comité de Solidaridad Internacionalista. Vale, ellos se encargan de la preparación y del servicio de la comida. Así también contribuimos un poco con ellos, con su labor. Y luego ya por la tarde empezaremos con los actos más puramente políticos. Tendremos a las 5:30 una mesa redonda en la que hablaremos del deterioro que la justicia ha sufrido en esta legislatura del Partido Popular, ¿vale? Tenemos además un cartel importante en el que estará en primer lugar Antonio Segura, que Antonio es un abogado que está en la causa particular de muchos casos importantes, reivindicando, intentando juzgar a aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad por todo el mundo. Está personado en Mauthausen, en Guatemala, en Argentina, y bueno, tiene una amplia experiencia en lo que es el derecho a la justicia universal, y va a venir a contarnos qué supone
esta nueva legislación que ha evitado que está impidiendo que desde España se puedan juzgar ese tipo de crímenes. Después estará la compañera de Izquierda Unida, Violeta Barba, que es la coordinadora de jóvenes de Izquierda Unida de Aragón, que nos va a contar en esta misma mesa redonda cómo la legislación, tanto la que va dirigida directamente al atacar los derechos de la mujer, como el aborto o la ley de reproducción asistida, como otro tipo de legislaciones que en principio no tienen concepción de género, pero que sí que realmente afectan más a la mujer, como es la reforma laboral. Ella nos va a explicar un poquito esa parte del deterioro de la justicia. Estará también Cecilia Rosado, es una profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos. Ella nos hablará del derecho de recortes, del recorte en los derechos civiles, lo que está suponiendo la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana o la Ley de Seguridad Privada, por la que ya algunas competencias pasarán a empresas privadas en vez de depender del Estado. Y por último estará también el compañero David Couso, hermano de José Couso, que murió cumpliendo su trabajo como reportero. Y él nos va a contar también, hablando de derecho de justicia universal, cómo se nos va a impedir a partir de ahora intervenir en los casos en los que españoles fuera de nuestro territorio sufren algún tipo de vulneración de los derechos fuera de nuestras fronteras. Completo el día, entonces. Sí, bueno, y casi estoy solamente a mitad del programa. Después, evidentemente, tenemos el tradicional mitin central, donde nuestro secretario general, Alberto Cubero, recién elegido hace muy poquitos meses en nuestro último congreso, dará el mitin junto con un representante de las Juventudes Comunistas de aquí de Aragón y una representante de nuestro comité federal del PCE. Y ya por último, pues ya será la fiesta gorda, por así decirlo, ¿vale? Tenemos un muy buen concierto con 4 gramos, que es un grupo de punk rock de la Puebla de Híjar, que están ahora empezando y están grabando un disco, y luego Cabaret Dada, que supongo que muchos lo conoceréis, y si no lo conocéis es un espectáculo para verlo. Está Dada Rock y una serie de artistas invitados que dan un espectáculo tremendo. Y bueno, básicamente en eso consiste el programa que nosotros hemos preparado, aunque hay mucho más, pues porque hay juegos infantiles, tenemos una serie de colectivos que van a estar allí participando con nosotros y ofreciendo una serie de oferta de ocio y de reivindicación para que todo el que se quiera acercar lo disfrute. Muy bien, esa era otra pregunta que quería hacerte, que es qué colectivos van a estar en esta fiesta. Nuestra fiesta anual es para nosotros un buen test de cómo está evolucionando la sociedad en nuestro entorno, ¿de acuerdo? Y tenemos una prueba fehaciente en ello de que algo se está moviendo en la sociedad, o al menos en una parte de la sociedad. Este año, sinceramente, nos hemos visto desbordados porque cada vez hay más amigos y amigas del Partido Comunista y gente que quiere reivindicar y que quiere transformar la sociedad. Y tenemos, me parece que son 29 colectivos diferentes que van a montar stands, aparte de lo que ya os he comentado antes de FCC, que van a montar una serie de stands, van a hacer una serie de actividades y van a estar allí durante todo el día con nosotros. Que al fin y al cabo es uno de los principales objetivos de organizar esta fiesta, de juntarnos no solo los y las militantes del Partido Comunista, sino con toda aquella parte de la sociedad, de la izquierda aragonesa, que quiere transformar la sociedad, como decía antes, y compartir una jornada, que yo creo que nos podemos permitir una jornada al año de disfrutar de la fiesta, sin perder nunca, como antes decía, ese ambiente de lucha y de reivindicación. Pues Iván, muchas gracias por haber venido a Iskra a contarnos. Y el sábado nos vemos en la fiesta. Muy bien, eso espero. Muchas gracias a vosotras. Gracias. Bueno, y llegamos ya al final del programa de hoy. Sí que vamos a dar un último turno de palabra para conclusiones o algo que queráis aportar al debate que hemos tenido.
Si quieres empezar tú, Pablo. Bueno, yo voy a empezar con una petición. El compañero Roberto dice que llevó todo el programa muy negativo, que parece que los fascistas se nos van a comer. No, que por mí también lo digo, Y que parece que los fascistas se nos van a comer. Así que, bueno, ahí va. No se nos van a comer si no nos estamos quietos. Es una cuestión no solo de voluntad, sino de actividad. Nosotros en nuestro barrio de momento tenemos 2 y no hemos dejado de realizar actividad para que nunca sean 4. Y eso yo creo que es el espíritu con el que hay que abordar este conflicto. Es un conflicto que no es fácil, que además ahora es quizá más difícil que nunca, porque es cuando las cosas se están poniendo feas, cuando ellos tienen capacidad de crecer. Pero también es cierto que es hora de empezar a extender en nuestro entorno con cierta urgencia que el fascismo no es tolerable, que no es como cualquier otra opción política que uno puede permitir viviendo en su barrio, realizando actividades en su calle, organizando fiestas o pegando carteles. No son políticos, son criminales. Y si no son criminales ahora, son criminales en potencia. Entonces, este es el espíritu que hay que extender. Así es como hay que entenderlo. Son una plaga, una enfermedad social que no podemos tolerar en nuestro entorno. Roberto. Yo, lo de la lectura positiva lo decía también por mí, que digo, joder, no hemos dicho nada positivo de estas elecciones de ayer, y realmente un detalle y unas consignas quiero dar. Un detalle también que, aunque hemos hablado de votantes de ultraderecha, si cogemos las cifras de todos los partidos, está clarísimo que de momento hay mucho más votantes de izquierdas. O sea, estemos de momento tranquilos y que vamos por el buen camino. Hay 3 consignas que nosotros siempre, que los movimientos antifascistas, no sé si los compañeros están de acuerdo, siempre hemos dado en cuanto a experiencias de aquí, en cuanto a experiencias con el trabajo con otros y de otras comunidades y regiones. La primera es que creemos que lo fundamental para combatir el fascismo, tanto en la práctica como en la teoría, es la unidad y la organización. No podemos combatir el fascismo yendo cada uno por nuestro lado. Habrá gente que discrepa, habrá gente que no, pero yo estoy convencidísimo, después de años de movimiento, en el que al final, cuando realmente urge dar una respuesta, siempre tiene que haber unidad y tiene que haber organización. Hay otra cosa también fundamental para combatir el fascismo, que es la información y la formación. La información en cuanto a decir quién son, en cuanto a alertar, y la formación en cuanto a combatir en las políticas, combatir la inmigración en los centros, incluso en los centros infantiles, en los institutos, en los colegios y desde pequeñitos. Uh-huh. Y por supuesto la acción, como ha comentado el compañero, o sea, quedándonos quietos. Desgraciadamente la pasividad, el no hacer caso, el obviar. Hay muchas veces que la gente dice no hay que darles importancia, obvialos, que ellos mismos se mueren. Pues no, lo siento mucho, pero esa no es la salida, no hay que obviar, con lo cual hay que actuar a partir de unidad, de organización, de información y de formación. Si lo completamos con la acción, es la única manera de combatir el fascismo, a mi entender. ¿Y Miguel? Sí, yo pienso que estas elecciones lo que nos han dado es un toque de atención muy severo acerca de lo que está sucediendo en Europa y de cuáles son las respuestas o los caminos que está tomando mucha gente que cree que no hay otros caminos alternativos y que piensa que el camino de la extrema derecha o el camino de los grupos fascistas es el camino idóneo. Entonces, yo pienso que debemos hacer un diagnóstico muy claro de lo que está pasando, del por qué se han optado por esos caminos en muchos países, en gente que quizá en años anteriores pues habría repudiado a los grupos de extrema derecha o a los grupos fascistas y no habría comulgado para nada con sus ideas, los porqués, un poco también analizar las nuevas formas o las formas que está utilizando estos grupos para permear la sociedad, para intentar ocupar esos espacios de sociabilidad que antes estaban ocupados por otras ideas o por otras formas de pensar, y a la hora de responder yo pienso que lo fundamental es luchar por esos espacios de sociabilidad a través de proyectos políticos y sociales fuertes, convincentes y que realmente ofrezcan respuestas. Yo creo que luchar en el terreno donde ellos intentan luchar y donde ellos intentan conquistar y penetrar y permear a la sociedad, yo creo que esa es la clave para desterrar otra vez al lugar donde deben estar estos grupos, que es marginados y si puede ser desaparecidos por completo. Bueno, pues muchas gracias a los 3 por habernos acompañado esta noche y haber estado en Iskra Radio. Pues a vosotros por invitarnos y por el tema del programa de hoy.
Bueno, pues cerramos ya la mesa, vamos con nuestra sección de manipulación mediática, que como ya comentaba antes Roberto, pues vemos como los medios no siempre se portan como deberían. Noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser manipulado. Hemos dicho muchas veces ya que pocas cosas hay más apegadas al régimen posfranquista que nuestros medios de comunicación. De La Razón a El País, de la radiotelevisión pública a la privada, ninguno de ellos se cuestiona o ha cuestionado realmente ni la Casa Real, ni el bipartidismo, ni la Constitución del 78 y los pactos de la Moncloa. Las tres patas de una falsa democracia que incluso no llega a la condición de democracia liberal en muchos aspectos, pues estos 35 años nos han dejado episodios vergonzosos que han supuesto la violación de derechos humanos en nuestro país. Estos son torturas a presos en el País Vasco, el mantenimiento de la doctrina Parot en las celdas hasta hace bien poco, el terrorismo de Estado del PSOE con González, las desmedidas cargas policiales de los antidisturbios, las últimas detenciones arbitrarias a activistas de izquierdas, impunidad a grupos neonazis. Esta enumeración no era más que para demostrar que los defensores del régimen no son gente inofensiva. Los defensores del actual orden de las cosas en España son también defensores de las barbaridades que acabamos de nombrar. Los resultados de ayer sirvieron para demostrar la brecha cada vez mayor que hay entre los que fabrican el discurso mediático y los que lo reciben, la opinión pública. Ayer, solo un 24% de los habitantes de este país apoyaron al bipartidismo, mientras en medios como El País o El Mundo, hasta hace bien poco, nos encontrábamos con editoriales pidiendo un gran pacto PP-PSOE por la estabilidad del país. Y en campaña se les ha vuelto a ver el plumero. En el caso de Izquierda Unida, tercera fuerza política del país, Televisión Española no les emitió 2 spots electorales que les correspondían, por supuestos problemas técnicos en ambos casos. Tampoco aparecían representantes de la izquierda plural en tertulias políticas, que sin embargo reciben constantemente a candidatos de partidos de derechas con menor representación, como UPyD y Ciutadans. La campaña que le han hecho al candidato de estos últimos en La Sexta, Albert Rivera, por ejemplo, es para sonrojarse. En cuanto a las tertulias, Podemos ha tenido la suerte de contar con Pablo Iglesias dando guerra en prime time. El debate electoral a 6 con partidos minoritarios fue un martes en el canal 24 horas, mientras que el gran debate bipartidista entre Cañete y Valenciano tuvo lugar en horario de prime time en fin de semana y habiendo sido anunciado a bombo y platillo, como siempre. Son cosas a las que estamos ya acostumbrados, pero viene bien repetirlas ahora, porque esta vez vemos como los resultados electorales se alejan de sus encuestas prefabricadas, de sus estimaciones y, en definitiva, de sus garras mediáticas, como las silenciadas marchas de la dignidad, que fueron todo un éxito sin aparecer apenas en televisión. Recuerden, la revolución no será televisada. Visítanos en laredaccion.org para descubrir más manipulaciones de los medios de comunicación, por un periodismo libre y crítico. laredaccion.org. Bueno, pues nosotros nos despedimos ya. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos una noche más. Volvemos el próximo lunes, no os lo perdáis, hablaremos de humor. Buenas noches. O nó da tua orelha ainda dói em mim. E Cebolinha mandou avisar. Quando a freguesa chegar, muitos pãezinhos há de degustar.
Magali faz a cadência da situação. É que essa padaria nunca vendeu pão, e tudo que é de ruim sempre cai pra cá. Tem pouca gente na fronteira, então é só chegar. O dinheiro vem